hermanas. It's joy to be with you. Es un gozo estar con ustedes. It's joy to see some familiar Es un faces, gozo de ver algunos caras que son familiares, be with people we've met before. de ver, de estar con las personas que hemos conocido antes. It's also joy to meet Y new también es un gozo de conocer nuevas personas. Thank you for hosting my family. Gracias por recibir mi familia aquí. We've gotten a chance to eat dinner in some of your homes. Hemos recibido el privilegio de comer en las casas de algunos de ustedes ya. We feel the love of Christ in Y your hospitality. sentimos el amor de Cristo en tu hospitalidad. And it's a joy to get to Es serve un with my gozo brother de tener la Brian. oportunidad de servir con mi hermano Brian. Just like he is discipling some of these men to be pastors. Y como él está utilizado en el proceso de discipular a algunos varones aquí como pastores, Large influence in my life. él también tenía una influencia grande en mi propia vida. So I'm excited to get to serve Entonces here with estoy him. muy animado por la oportunidad de servir junto con él. I would ask you to bow as we pray. Pido que inclinen sus rostros mientras oramos. Father, we are your sheep. Padre, somos ovejas de tu prado I pray that you would feed us with your word. y pido que nos alimente con tu palabra. Strengthen our faith. Fortalece nuestra fe, Deepen our love for Christ. profundizando nuestro amor por Cristo, Form us into his image. formándonos en la semejanza de Él. Pray that you would receive all the glory. Oro que tú recibes toda la gloria hoy en esta mañana You would use our efforts even if they're imperfect. y usando nuestros esfuerzos y hechos aún que son imperfectos Bring understanding of your para word. traer entendimiento de tu verdad, Strengthen us by your para spirit. fortalecer por medio de tu Espíritu ahora, In Christ's name. en el nombre de Cristo. Amén. Our text this morning Nuestro is from texto ahora está en Lucas 12, Lucas capítulo 12. the Gospel of Luke. Jesus En el is Evangelio traveling según to Jerusalem. Lucas, Jesús está viajando y enseñando en Jerusalén. There's a growing resistance to Jesus. Y hay una resistencia creciendo en contra de Jesús y su mensaje. We see that at the end of chapter Podemos 11, ver esto en el final del capítulo 11. verse 53, 54. Lucas 11, 53 y 54 dice: Cuando salió de ahí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podía atrapar en algo que dijera. As this hostility increased, the disciples Y mientras realized esta hostilidad empezó a incrementar, los discípulos reconocieron que solamente fue como dos opciones. you can either side with Jesus, Podemos estar del lado de Jesús o en contra de Jesús. if you choose to stand with Si Jesus, decides de estar parado al lado de Jesús, va a estar como un blanco, va a tener un blanco en tu cabeza. this was true for the first Este disciples, fue verdadero por los primeros discípulos and it is increasingly y- true for us e today. incrementemente está verdad para nosotros el día de hoy. Whether you live in the United States or Si vives Mexico, en el Estados Unidos o en there is México, more opposition hay to más y Christ, más oposición a Cristo, more opposition to the truth. más oposición a la verdad, There is more of a cost, Ma- more of a risk. to más, follow más Jesus. costo, más riesgo en seguir a Cristo. In our text today, Y ahora en Jesus nuestro texto speaks to de the heart of hoy, his disciples. el texto, Jesús está hablando al corazón a sus discípulos. He addresses what he knows will be the natural Está response, tratando con este asunto que él conoce va a ser la respuesta which is natural, fear. que es temor. Fear of what will happen to us. Temor a lo que va a pasar con nosotros. Fear of what it might Temor cost a us lo que puede costarnos if we side with Jesus. si decidimos de estar al lado de Jesús. So our Master Jesus teaches Entonces us nuestro Maestro this crucial Jesús lesson. nos enseña estas lecciones cruciales. Faithfully following Jesus requires the right kind of fear. El seguir fielmente a Jesús requiere el tipo correcto de temor. That is the point of this text. Ese es el this morning. punto del texto que estamos leyendo en esta mañana. Seguir fielmente a Jesús requiere el tipo correcto del amor, Now, Jesus is del not temor, introducing perdón, a el new tipo idea. correcto de temor. Jesús no está introduciendo una nueva idea, He's actually tapping into a biblical theme. Él está tomando un tema bíblica que hemos visto antes en la Escritura. Truth that has roots in the Old Testament. Una verdad que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. He's pointing us to the Él fear está of God. apuntándonos al temor de Dios. In Genesis 31, God is known En as Génesis the fear of 31, Dios está conocido como el temor de Isaac. Isaac. Job 1, verse 1. En calls Job Job a righteous man. capítulo 1, versículo 1, habla de Job como un hombre Because he feared justo God and shunned evil.
porque temió a Dios y se apartó del mal. Deuteronomy 6:13. En Deuteronomio 6:13 It is the Lord your God you shall fear. dice que temerás solo al Señor tu Dios. Psalm 2 issues a proclamation to the rulers of El Salmo 2 da una proclamación a los líderes en toda la tierra. serve the Lord with fear. Adoren al Señor con temor o reverencia y alégrense con temblor. Psalm 89, El 6 Salmo and 7. 89, 6 y 7. Read those verses. Psalm 89, 6 and 7. Porque alguien en el firmamento se puede comparar al Señor. ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? A God greatly to be feared. Un Dios grandemente a ser Awesome temido, above all who are around. asombroso sobre todos los que están alrededor de él. The Proverbs tell us the fear of the Lord is the beginning of Los wisdom. proverbios nos dice que el temor del hombre, el temor al Dios es el principio de sabiduría. And the hopeful message of the prophets Y is that el God would mensaje change con people's mucha hearts. esperanza de los profetas era que Dios va a cambiar los corazones de las personas. Jeremiah 32, Jeremías 32, 39. I will give them one heart, one way, that Y they may les fear daré me un forever. solo corazón, un solo camino para que me teman siempre. The promise of God is to put La, the fear of la God promesa de Dios es poner el temor de Dios en el corazón de su pueblo. So this is a dominant theme. in Entonces eso es un tema dominante entre las escrituras. And Jesus says it is essential. if Y we're going to Jesús follow dice him. que es esencial si vamos a seguir a Él. So what does it mean to Entonces, fear God? ¿qué es el significado de temor a Dios? It's more than a bumper sticker. Es más que un calcamanía que ponga ahí en tu carro, es más que un tatuaje. So before we jump into Jesus' Entonces, antes que entramos a la enseñanza de Jesús, I want to lay out three aspects of quiero, the fear of God. quiero presentarles con tres aspectos del temor de Dios. First, it means a sense of dread or terror. Pri- Be pri- afraid. primeramente, una sensación de temor o terror, de tener miedo. Some people want to minimize this aspect. of the A- fear of God. algunos quieren minimizar este aspecto del temor de Dios. They are afraid it undermines his love. En and alguna goodness. manera piensan que hablan en contra de su amor y su bondad. But this aspect of the Pero fear of este God aspecto del is temor de undeniably Dios part of the package. es completamente, es sin duda parte del paquete. We see this with Moses at the burning Podemos bush. ver esto con Moisés ahí en el Antiguo Testamento, mientras está ahí donde Dios estaba quemando Exodus 3, 5, and 6. este árbol. Dice en Éxodo 3, 5 y 6, entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate de las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Moses is not just being respectful. Moisés no solamente está siendo respetuoso. This is not simply a Este no reverence es law. solamente una referencia de ser que Dios es asombroso. Moses is afraid he would die. Moisés tiene el temor de morir. Obviously, there is more to Obviamente this hay than más God. acerca del temor de Dios que temor o terror, There's not less. pero no es menos. This is where it starts. Eso es donde empieza. We must recognize God as Primeramente tenemos que reconocer que Dios es santo, que es poderoso, He's glorious. Él es glorioso. We need to Y realize necesitamos how reconocer dangerous tan His holiness peligroso is es to su sinful people. santidad para las personas que son pecaminosas. Hebrews 10 tells us Hebreos that 10 fear nos dice que fall into the hands of horrenda God. cosa es caer en las manos del Dios vivo. There's a second aspect to the fear. Pero hay un segundo aspecto del temor de Dios. It's not just a sense of dread. No solamente un sentir de terror, There's y also temor, a sense of awe and reverence. pero también hay un sentido de asombro y reverencia When we see hacia the Dios. majesty of His Cuando creation, podemos ver la majestad de su we creación, consider the podemos stunning presence of His considerar tan ancho es la sabiduría de Él. consider His power.
cuando consideramos su poder, the incomparable nature, la manera de su naturaleza, la naturaleza de su ser que es incomparable. especially when Y we especialmente consider redemption, consideramos la redención, la cruz, la resurrección. it should take our breath away. Va a tomar nuestro aliento. Psalm 130, El verse 4. Salmo, 130, verse 4. el Salmo 130, versículo 4. With you there is forgiveness, Con ti hay perdón that you may be feared. para que la gente pueda How can tener the one temor who de is ti. forgiven be filled with fear? ¿Cómo puede ser el persona perdonado lleno de temor? This is no more terror. Este no es terror, It's not dread of being condemned. este no es un miedo de ser condenado o consumido por la ira de Dios. Ese es un sentido de asombro que Dios puede mostrar gracia a pecadores como nosotros. Siempre he pensado, ¿cómo puede ser de andar allí en el mar y entrar entre las jaulas que se meten abajo del agua y después un tiburón grande blanco viene ahí a ver este jaula para conocer, para comer las peces? ¿Puede imaginar la adrenalina de ver un tiburón grande blanco ahí tan cercana a tu cara? No tienes temor que él va a comerte, porque tiene la protección de la jaula, pero está tan cerca a este poder crudo. Este es el asombro que debemos tener de Dios. Es un tipo de temor que no nos causa huir, pero en lugar nos acerca a Él para adorar, para honrarle, para obedecerle. También hay un tercer elemento al temor de Dios. Empieza con el terror. Hay un sentido de asombro de su poder, pero también hay un elemento de fe. De tener el temor de Dios es de confiar en Dios. Proverbios 29 y 25. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Puede ver lo que hace? El temor y la confianza son paralelos. Son los dos lados opuestos del mismo punto. Este aspecto del temor de Dios, confiando en Él, creyendo en Él, es especialmente evidente en el Evangelio. Irónicamente, cuando uno reconoce que su amenaza más grande es Dios, ¿quién puede salvarte de Dios? Solamente Dios puede salvarte y rescatarte de Dios. Y eso es lo que Él ha hecho cuando envió a su Hijo. Entonces este temor de Dios que se expresa en fe corre a la cruz. Empezamos a agarrar a Él y sus promesas. Confiamos en sus provisiones, en su protección. Y este tipo de temor, este tipo de fe que da placer a Dios. El Salmo 25:14. Los secretos del Señor son para los que le temen. Salmo 33:18. Los ojos del Señor están sobre los que le temen. Salmo 85:9. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen. El Salmo 103:11. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Salmo 103, versículo 13. El Señor muestra compasión a los que temen a Él. Salmo 147:11. El favor favorece a los que le temen. Hay muchos más, pero vamos a ahorrar tiempo. El punto es que este temor a Dios, este temor da placer a Dios. Este significa confiando en Él.
fear of God is Entonces el temor de inseparable. Dios es inseparable de la fe, fe en Dios. So let's put all this together. Entonces ahora vamos a juntar todo. What is the fear of God? ¿Qué es el temor de Dios? It is a sober sense of Es un reverential awe. sentido sobre un sentido sobrio de asombro reverencial de Dios, That compels us to trust God. que nos obliga, nos compele a confiar en Dios y someternos a su voluntad. So with that definition in mind, Entonces, con esta definición en la I want to mente, jump into Luke chapter 12. quiero brincar a Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 12, y considerar las instrucciones de Jesús And observe five y observar motivations to fear 5 motivaciones para tener el temor de Dios. God. Jesus gives us five motivations. Jesús to fear nos da God 5 like this. Motivaciones para temer a Dios así. And the first we find Y la in verses primera 1 podemos to 3. encontrar en los versículos 1 al 3. The first motivation to La fear primera God motivación a tener el temor de Dios es la realidad de la exposición divina. the reality La of realidad Christ. de la exposición divina. Can you read verses 1 to 3? Versículos 1 al 3 de Lucas 12. Entre tanto, una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a los discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Luke says it happened at Lucas this time. dice que entre tanto, In chapter 11, en Jesus capítulo pronounced 6 11, woes of the Jesús proclamó 6 regaños, condenaciones sobre los líderes falsos, 3 sobre las escribas y 3 sobre los fariseos. And here he warns his disciples, don't follow their example. Y ahora está avanzando a los discípulos diciendo, no siga el ejemplo de ellos. Don't be infected with their No mindset. sean infectados con sus enseñanzas, no escuchen sus enseñanzas y sus pensamientos, no repiten los hábitos de ellos. And here he gives the reason Entonces why. aquí está dando la razón de por qué. Because they may think Porque no one ellos a lo sees. mejor piensan que nadie va a verlos, They may think no a lo one mejor knows piensan que nadie about conoce their lo hypocrisy. que están, ellos a lo mejor piensan que nadie sabe su hipocresía, conoce su hipocresía. But it's only a matter of Pero time solamente es una until it cuestión is de exposed. tiempo hasta que va a ser, había una exposición de todo. Ecclesiastes 12, Eclesiastés 12, God will bring every deed into judgment, porque Dios traerá todo obra a juicio, every secret thing, junto every con evil. todo lo oculto, que sea bueno o sea malo. Romans 2:16. Romanos 2:16. God judges the secrets of men by Christ Jesus. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Someday the all-seeing Algún God día el Dios que ve todo will put all the evidence on va a the table. poner toda la evidencia sobre la mesa. You can deceive people for Y a a lo while. mejor tú puedes engañar a las personas por un tiempo. You can look good on the A lo outside. mejor puedes parecer bien por lo exterior. Say the right things A lo in mejor public. puedes decir las cosas correctas en público. A lo mejor puedes decir las cosas correctas desde el púlpito. Still live a double Pero life. todavía vivir una vida doble. Harbor secrets. Y tener pecados secretos dentro de ti. You can get away with it Y a lo mejor va a pasar sin juicio por un tiempo. for now. Por este momento. Por algún tiempo nada más. But nothing escapes the gaze of God. Pero nada va a escapar la mirada de Dios. 1 Corinthians 4:5. 1 Corintios 4, versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas y en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. You know how when children are young, ¿Sabes que como, pues entiendes como cuando los niños son chicos, they think that if they can't see you, ellos you can't see piensan them. que si tú no puedes ver, si ellos no pueden ver a ti, tú no puedes ver a ellos. So they think they can get
get away with Entonces things. piensan que pueden escapar la consecuencia de muchas cosas. They think that their parents don't know Piensan que sus padres no saben, that they're climbing on the counter que ellos están subiendo ahí las cosas de la cocina to eat all the cookies in the para cupboard. comer todas las galletas, los galletas que están ahí escondidos. And they're standing there Y with ellos chocolate están on their allí con cheeks, chocolate sobre su crumbs on cara their shirt. y el polvo de los galletos And they ahí, think de you las don't galletas know ahí, y that they piensan ate que the tú no cookies. sabes que ellos comieron galletas. We laugh at that. Y pues podemos reírse a Because eso, it's ¿no? foolish. Porque es necio. Brothers and sisters, it is Hermanos y even hermanas, more foolish. Es aún más necio de pensar que podemos escondernos de Dios. Hebrews 4:13. Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Listen, every peso you Escucha, spend, todos los pesos que tú estás gastando, every word spoken, cada palabra que salga de la boca, every intention, toda intención, every motive, todo motivo, every action, toda acción, every critical thought, cada pensamiento critical, every self-righteous thought, cada pensamiento de autojusticia, lustful thought, cada pensamiento de lujuria, every selfish thought, cada pensamiento egoísta, every bitter thought, cada pensamiento de armadura, every story where you cada stretch the truth, historia que tú estás estirando la verdad, every time you minimize cada what vez really que tú happened, estás minimizando lo que realmente pasó, God sees it all. Dios está viendo todo. The reality of La this realidad divine exposure de su exposición divina is someday what is es said que in the dark un will be día heard lo in the que light. estás hablando en la oscuridad va a ser escuchado en la luz. What's been whispered in the inner Los rooms will be que proclaimed alguien in the está house. hablando en secreto en las habitaciones por dentro de la casa va a ser proclamado a todos. The reality of this La realidad divine de exposure esta coming in judgment, exposición divina viene con un juicio futuro. it ought to produce Y fear in este us, debe producir un temor entre nosotros, causarnos a temblar, to confess our a sins, confesar nuestro pecado, forsake our sins, a abandonar nuestro to pecado, bring our lives a into obedience. to traer Christ. nuestras vidas a la obediencia a Cristo. This is the first motive Jesus gives us. Esto es la primera To fear God in motivación the right way. que Jesús nos da a temar a Dios en la manera correcta, la realidad de la exposición divina. There's a second reality Hay una segunda realidad that motivates us. que debe motivarnos. Verses 4 through 5 Versículos 4 al 5. is the reality of La divine realidad wrath. de la ira divina. 3, 4, 5. Versículos 4 al 5 hablando de la realidad de la ira divina. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que pueden hacer. Pero yo les mostraré a quién debe temer. Temen a aquel que después de matar tiene poder de arrojar al infierno. Si les digo, a él temen. This is an emphatic command. Este es un mandamiento enfático. You see Jesus' repetition. Jesús está usando repetición. Yes, fear him. Sí, ten temor de él. It's not only emphatic. No es solamente it's also very enfático, logical. pero también es muy lógico. Jesus compares two Jesús different está threats, comparando dos diferentes two amenazas, different dangers. dos tipos de peligro. What man can do Lo que el hombre puede and hacer what God can y do. lo que Dios puede hacer. To be killed by wicked men. De ser matado por la gente de malos, eso es algo difícil. John the Baptist had his head cut off. Juan el Bautista tenía su cabeza Jesus cortada. would be nailed to the cross. Jesús va a ser clavado a la cruz. Stephen would be stoned. Esteban va a ser el apedreado. Nearly all the apostles Casi would be todos killed. los apóstoles van a ser matados. But after killing you, Pero what aún can they do después que after? matarte, ¿qué pueden hacer a ti? Nothing. Nada. Their power ends. Su poder ya se acaba. We've been given an eternal soul. Hemos recibido un alma eterno. We are made either for eternal life with Hemos God sido creados para la vida eterna con Dios or judged to o experience vamos a eternal death. ser juzgados para experimentar la muerte eterna. Physical death is momentary. La muerte física es algo momentario Eternity is a long y la time. eternidad es un tiempo muy largo. Jesus here gives us the secret. Jesús está dándonos aquí este secreto de cómo sobrepasar el temor al The fear hombre. of God. Es el temor a Dios. The only thing that can drive out fear La única is cosa greater fear.
La única cosa que puede empujar este tipo de temor es un temor mayor. So there may be wicked men. Entonces a lo mejor hay hombres malos y ellos tienen autoridad sobre tu vida, poder sobre tu vida, But God has power and authority. pero Dios tiene poder y autoridad aún después que la muerte. Those who reject Christ, Y los que rechazan a Cristo, who rebel que against rebelen God, en contra de la palabra de Dios, who refuse que to obey God, rechacen, que rechacen la oportunidad de obedecer el Evangelio, they will experience ellos van a wrath experimentar su ida in hell forever. en el infierno para siempre. The word that Jesus La, uses la here palabra is que Dios usa es Gehenna, not in the books. no como los gehenes que tenemos aquí. Yeah. This refers to what in the Old Testament was called the Valley of Hinnom. Este refiere a un valle en el Antiguo Testamento, el valle de Gehenna o Hinnom en el Antiguo Testamento. It was outside the gates of Jerusalem. Fue afuera de las puertas de Jerusalén. And in ancient Israel, Y it was a en site of idol worship. en Israel antiguo fue un lugar donde la gente estaban adorando sus ídolos. They would sacrifice their Sacrificaron children. a sus hijos a Molec. One of the ugliest, Es una de las most cosas horrifying sins in Israel's más history. horribles y más feos de los pecados de Israel en toda su historia. There was a righteous king. Pero named también Joash. fue un justo, Joash. He instituted Él reforms. instituyó reforma. He tore down all the Él unholy things. quitó todas las cosas que estaban contra la santidad de He Dios. defiled that place of worship. Él ensució el lugar de adoración. Turned it into a dump. Él cambió este lugar de adoración falsa a un lugar donde echaron los desechos de toda la comunidad. Throw their garbage there. Tiraron los desechos de la basura, aún los cuerpos de los criminales, Bodies of diseased animals. cuerpos de los animales que tenían They would enfermedades burn it all. y quemaron todo ahí. The smoke was always going up. Siempre había humo saliendo de este lugar. The smell, even El the taste. olor, aún el sabor en la boca va a ser familiar a las personas cuando ellos escucharon a Jesús hablar. Jesus uses this Jesús usó este lugar tan terrible vivid illustration. como una ilustración de muy colorado para pintar el cuadro de cómo es el infierno, Worm never dies. donde el gusano nunca muere The fire is never y quenched. el fuego nunca apaga. This describes the Esa es eternal una destiny of the descripción wicked. del destino eterno de los malos. This is a fearful thing. Eso es algo que debe causar temor. Multiple times in the book of Revelation, Muchas veces en el libro de it's Apocalipsis referred to as the second death. se refiere la muerte segunda. Paul describes it Pablo in 2 describe en Thessalonians 2 Tesalonicenses as the punishment of eternal destruction. como el lugar de castigo, destrucción eterna. The doctrine of hell is not Entonces la just doctrina del infierno no es solamente algo para causar temor en las vidas de los que estamos evangelizando. an awareness of the El reality of hell. entendimiento de la realidad del infierno It's actually a key ingredient to courageous Christianity. es un ingrediente de causarnos de ser cristianos con coraje. Jesus tells his disciples, he says, Jesús "Do the dice math, a sus discípulos, haga la matemática, weigh it out. checar cuánto de pesa una cosa contra otra, mida la diferencia. Should we fear men? Debemos tener el temor del hombre Only kill the body. que solamente puede matar el cuerpo After that, they have y, no more they y can do. después no tiene nada más que pueden hacer. Jesus says no. Jesús dice que no. I will show you who to fear. Yo voy a mostrarte de quién debe temer. Fear the one who, after he is killed, Tema a él que is cast después into hell. que ha matado puede meter tu alma en el infierno. Yes, I tell you. Fear him. Sí, esto es el que debe tener temor. We should tremble at his divine warnings. Debemos temblarnos ante las amenazas de Jesús And ignore the threats of tiny men. e ignorar las amenazas de los hombres pequeños. In awe of his Debemos infinite power estar en asombro del poder infinito de Él and yawn at the limited
authority and temporary power of men. y aún no ser afectado al poder limitado y la autoridad limitada de los hombres. We don't need their blessing. No necesitamos la bendición de ellos. We don't need their No approval. necesitamos que ellos aprueben a nosotros. We don't need their permission. No necesitamos la permisión de ellos. We seek the approval and blessing of God. Buscamos la aprobación y la bendición de Dios. And this approval and Y esta blessing, aprobación by y the way, bendición aún is found in the gospel. está encontrada en el Evangelio. We run to the cross. Corremos a la cruz, abrazamos a Jesús. He has drank the cup of God's wrath. Él on our behalf. ha tomado la copa de la ira de Dios para nosotros. Because of Christ, we are Por, forgiven. por causa de Cristo somos perdonados, somos rescatados, We've been cleansed. hemos sido limpiados. So Paul tells us Entonces there's Pablo dice no condemnation. que no hay condenación por los que están en Cristo. No one can say anything Nadie puede against decir nada en God's contra de los elegidos de Dios. God has not destined us Dios to no ha wrath. destinado a nosotros a la ira. We have the hope of eternal life, Tenemos la esperanza de vida eterna, which means if men que choose to significa kill que God, aún si los hombres matan el cuerpo, they're only sending us home. solamente están mandándonos a nuestro They're hogar. sending us to be with Jesus. Están enviándonos de estar con They're Jesús. promoting us Ellos to están glory. promoviéndonos a gloria. That's why Paul said Por to eso Pablo Christ, decía que para vivir es Cristo to die is what? y para morir es ¿qué? Ganancia. This confidence in Esta Christ, confianza que tenemos en Cristo, this knowledge that we are este right with conocimiento God, que tenemos que somos rectos ante Dios, it removes fear. este quita el temor. Not just the fear No of hell, solamente el temor del infierno, but also the pero fear también el of temor all the lesser threats de we face todas in las life. amenazas más pequeñas que enfrentamos en esta vida. Psalm 118 El says, Salmo 118 nos dice, the Lord is on my side, I el, will not fear. el Señor está a mi lado, no voy a tener temor. What can man do? ¿Qué puede hacerme el hombre? This confidence in God Esta confianza en Dios removes fear. quita el temor. This is how David could face Ese Goliath. es como David podría enfrentar a Goliat. This is why three Eso men es por esta razón, 3 hombres de hebreos podían estar parados en Babilonia did not bow to the image y of no music inclinar a la imagen cuando la música empezó. They were willing to be thrown Ellos into the estaban fiery furnace. dispuestos a estar tirados en el horno This is why del David fuego. prayed Esto es 3 porque times a day Daniel oró 3 veces al día and was thrown into y the aún fire. fue echado en el foso de leones. This is why the Eso es apostles porque los preached apóstoles Christ, predicaron a Cristo, the cross of Christ, la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, la fe en Cristo, despite the threats of a persecution. pesar de las amenazas de ejecución. This truth has instilled courage in the saints. Esta verdad ha inyectado coraje en los santos de todas las edades de la iglesia. It is the fear of God Es that el makes men temor de fearless. Dios Makes men fearless. que hace los hombres sin temor, It makes all the other threats and que dangers. quita todas las otras amenazas y peligros y se hacen pequeñas. Jesus Entonces tells us Jesús nos dice about the reality of sobre la divine wrath realidad de la ira divina to motivate us to fear para God. motivarnos a temer a Dios. So we've seen two motivations. Entonces hemos visto 2 motivaciones, Divine exposure. la exposición divina, la ida divina, Third is the y ahora el reality of tercer, divine care. la realidad del cuidado divino, la realidad del cuidado divino. Consider God's care. Podemos considerar el cuidado de Dios en los versículos 6 y 7. Lucas 12, 6 y 7, no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas, y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Remember, part of what it means to fear God Recuerden que parte de lo que significa tener el temor de Dios es de confiar en Dios. Yes, He is Y holy. sí, es verdad, Él es santo. He's full of wrath Él against está sin, lleno de ira contra el pecado. but He is also Pero compassionate también Él towards His children. Él tiene compasión hacia sus hijos. Él cuida a los suyos. And this is especially Eso es important to especialmente importante para recordar cuando las cosas son remember when we difíciles, suffer. cuando sufrimos. See, the
disciples would face opposition, Entiende que los discípulos van a enfrentar mucha oposición, hostilidad. They would suffer and even Van a die for sufrir, Christ. aún morir por Cristo. But this was not to be Pero este understood no fue algo que as a debe sign that entender God como was un not with them, señal que Dios no estaba con ellos or that God was not o que before Dios them. no estaba a su lado. Because isn't that what we're Porque tempted eso to es lo believe que estamos when we suffer? tentados a creer, ¿no? Cuando estamos sufriendo, Is God forgotten? empezamos a dudar a Dios y pensar que Dios a lo mejor nos ha olvidado. Does he know? what Dios I'm going ya through? sabe lo que estoy experimentando. Does he see my suffering? Dios ya puede ver mi sufrimiento. Jesus speaks to our hearts Jesús nos habla a nuestros corazones. in this Y en illustration. esta ilustración, He talks about the Él sparrows. está hablando acerca de los pajarillos. Are not 5 sparrows sold No for 2 solamente pennies? 5 de estos pajarillos Not one of them vendidos is forgotten. por poco moneda, pero 2 moneditas, pero ninguno de ellos está olvidado en la mente de Dios. Sparrows were the cheapest thing you could buy in Ellos the market. fueron las cosas más baratas que puede comprar en el mercado. It was a snack for poor Fue, people. fue algo como una comidita para la gente pobre. The little protein bowl. Con poquito de proteína, como una bola que puede comer. But they were common. It was cheap. Pero fue muy común, fueron baratas. The coins Jesus mentioned Las- were 1/16 of a day's wage. Las moneditas que Jesús mencionó fue solamente una parte de 16 parte de lo que uno recibe en un diario. So this was the value menu. Entonces este fue el menú de valor, But Jesus says, not one of them is más forgotten. el menú de descuento. Y Jesús dice que ninguno de ellos Él ha olvidado. If you are suffering this Si morning, si tú estás sufriendo hoy en esta mañana, God has not forgotten you. Dios no te ha olvidado. If you are a follower of Christ, Si tú eres un seguidor de Cristo you're facing y hardship, tú estás because of your enfrentando faithfulness to dificultades Christ, por tu fidelidad a Cristo, you are the object of tú God's special. eres el objeto del cuidado especial de Dios. Knowing this truth doesn't Conociendo remove esta suffering, verdad no se quita el sufrimiento, but it brings an immense comfort. pero puede dar un confort inmenso When we are reminded cuando that nosotros estamos recordados que el Dios del He universo, remembers, Él recuerda, He sees, Él ve, He knows, Él conoce, He cares. Él cuida. Use the second illustration. Él usaba una ilustración más en versículo 7. It says the very hairs of your head Dice, are aún los cabellos de su cabeza son contados. This doesn't just mean God is the Este king no of solamente trivia. está diciendo que Dios es el rey de la trivia. This is not random, useless Este no information. es información al azar que no es útil. Just like the illustration of the Aún sparrows, como la ilustración de los pajarillos, ese es un argumento de lo menor a lo mayor. it's meant to be a comfort. Es algo que fue entendido para dar confort If God y knows consuelo. something is Si Dios insignificant conoce in your life, algo tan insignificativo que los cabellos de tu cabeza, don't you think He knows? no piense que Él conoce aún algo más significado, el significado que tu sufrimiento. Don't you think He knows? No pienses que Él with His conoce infinite wisdom con su sabiduría infinita what He's doing, lo que Él está haciendo en tu vida. how to work it all together. for good? Cómo hacer todas las cosas en su providencia para hacer todo para su bien. The answer is obvious. La respuesta es Of obvia. course He does. Claro que sí. Let's not forget. Y no debemos olvidar. Not only does God's justice extend No beyond this life, no solamente hace la justicia de Dios, no solamente extiende la justicia de Dios después que nuestras vidas hasta la eternidad. His care Solamente also su extends cuidado into eternity. extiende hasta la eternidad. He not only cares for us here, No solamente nos cuida aquí, He's going to bring us pero safely home. Él va a llevarnos al hogar con seguridad, quitar toda lágrima And receive us y into eternal recibirnos rest. a un descanso eterno. He will resurrect Él va a us, resucitar nuestros cuerpos y glorificarnos, give us eternity, darnos eternity of joy una eternidad de gozo with Christ in the con new heaven, Cristo, el the new nuevo earth. cielo, el nuevo tierra. So look at what He says Entonces, at the end of verse 7. vamos a ver lo que dice al final del versículo 7. Do not fear. No teman, You are more ustedes valuable valen than the más que muchos pajarillos. Esas son palabras preciosas.
source of comfort and una assurance fuente de for us. confort y seguridad para nosotros, Because we are valuable to porque Him, somos de gran valor para Él, because He cares for porque us, Él nos cuida, we can trust Him podemos no matter our confiar en circumstances. Él sin importar nuestras circunstancias. The fear of God El temor de Dios drives out other fears. puede empujar todos los demás temores. Cuando confiamos en el Dios que nos cuida, There's a fourth motivation. hay una motivación más. Número 4, It's the reality of divine advocacy. la realidad de la abogacía divina. La realidad de la abogacía divina. Verse 8 and 9. Versículos 8 y 9. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. The disciples were destined Los to discípulos experience estaban trials. destinados para experimentar pruebas. Not just hard things in No life. solamente cosas difíciles en la vida. They would appear in court. Ellos van a aparecer en los cortes de la ley. Stephen in Acts chapter 7. Esteban en Hechos capítulo 7. Paul would stand before Pablo courts. va a estar ante los cortes, ante los reyes, ante grupos grandes, multitudes en contra de él. Such examinations give us a Este chance tipo de examinaciones nos da una oportunidad de hacer una buena decisión, will we acknowledge de Christ? escoger si vamos a reconocer a Cristo o negar a Cristo. To acknowledge Christ De reconocer a Cristo is to confess Him. es de confesar a Cristo, de testificar acerca de la verdad. Who He is, ¿Quién es Él? His deity, Su deidad, His humanity, su humanidad, His lordship, su señoreo, His saving work. su obra salvadora. To confess Para Christ de confesar a Cristo es necesario para la salvación. 1 John 4:15. Primero de Juan 4:15. Primero de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Romans 10, 9 and 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Jesús lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Jesus reminds us that we Jesús may nos stand recuerda trial que a lo mejor vamos a estar ante los hombres en un juicio, There's a different courtroom. pero we hay should be aware of. otro sala de corte que debemos entender. The courtroom of heaven. Tenemos que entender que hay una sala del corte en el cielo. Jesus encourages Jesús está animándonos us. We acknowledge que Him. si estamos reconociendo a Él, Él va a reconocer a nosotros. He will testify Él va a on our testificar behalf, a nuestro lado, para nosotros, como un abogado de defensa, declaring that His declarando blood has que paid our la debt. sangre de Cristo ha pagado nuestra deuda. We are not to be condemned. No debemos estar, no vamos a ser condenados. Romans 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. But those who deny Christ, Pero los que están negando a Cristo, they cannot expect ellos, Him to advocate for them. ellos no pueden esperar que Cristo va a estar defendiendo a ellos. 1 John 2:20. Primero de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. This denial that Jesus Esta is negación que Jesús está dándonos la amenaza, no es una falta de fe momentario. Peter denied Jesus in this way. Pedro aún negó a Jesús en esta He manera, repented of his sin. pero luego tenía arrepentimiento de su pecado. Regresó a He Cristo was restored. y fue restaurado. Jesus is speaking to Jesús the está final hablando denial, de una negación final, permanent rejection un of Jesus. rechazamiento de Jesús permanente. So rather than think of Entonces, en Peter, lugar de pensar de we also think of Pedro, Judas. debemos pensar en Judas. He walked away from Él Jesus, daba la vuelta espalda a Jesús. denied that he was
negó que Jesús fue el Mesías. This earned him 30 pieces of silver. Le daba la recompensa de 30 piezas de plata, pero también él recibió consecuencias eternas. See, one day in the final judgment, ¿Entiendes que un día en el juicio final Jesus will testify, Jesús va a testificar? declaring Él va a either that he knows declarar you que Él te conoce or that he doesn't know o you. que Él no te conoce. He will declare if Él you're va a condemned declarar que or si tú forgiven. eres condenado o perdonado. And this reality Y is esta motivation realidad to fear him, es una motivación a tener el temor de Dios, to choose to temer suffer a if need be Jesús, with Christ, decidir sufrir si sea necesario con Cristo, trusting that he will speak for us. confiando que Él va a hablar con nosotros en el último día. There is one more motivation. Hay una to show you. motivación más que quiero mostrarte. We've seen the reality of divine exposure, Hemos visto la realidad de la exposición divine divina, wrath, la ida divina, divine care, el cuidado divino, divine advocacy, esta abogracia divina. and in 10 through 12 we see the reality of divine provision. Y en los versículos 10 al 12 podemos ver la realidad de la provisión divina. Versículos 10 al 12, la realidad de la provisión divina. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfema contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. God is a gracious God who forgives all kinds of sin. Dios es un Dios que está lleno de gracia y perdona todo tipo de pecado. Aren't you thankful for that? ¿No estás agradecido por eso? Because we bring many Porque kinds of sin to nosotros the cross. llevamos mucho tipo de pecado ante la cruz. But the blasphemy of the Pero Holy Spirit el is blasfemio, a special category. el blasfemia del Espíritu Santo está en una categoría especial. I believe that Creo blasphemy que of the Spirit este refers to the conspiracy that was being spread. que habla de blasfemar el Espíritu Santo refiere a esta conspiración que estaba siendo compartido en este día de Jesús. Los líderes religiosos estaban diciendo que Jesús estaba expulsando a los demonios por el poder de Satanás. That's in chapter 11. Ese es en capítulo 11, poquito antes que lo que estamos leyendo en este pasaje. If someone is able to attribute the work Si of God alguien to the devil, tiene la capacidad de atribuir el poder de Dios al diablo, to call pure good, a pure decir evil, lo que es lo bueno, puro, maldad pura, to tell such a a terrible decir lie una mentira tan about terrible what is the truth. sobre él, quien es la verdad, God's judgment is el already settled. juicio de Dios ya fue dado. Their hearts are hard, Su corazón es duro. and they will go Y untouched by grace. ellos van a seguir adelante sin ser tocados por la gracia hasta el día de juicio. By the way, if you're worried you might have committed Y, this sin, y quiero decirles, si tienes la preocupación que posiblemente has cometido este pecado, el pecado no perdonable, si siente poco angustia acerca de tu pecado, that's pretty much proof you haven't committed it. pues eso es suficiente evidencia que no has cometido este Because the pecado. full hard-heartedness that Porque, Jesus describes, porque este tipo de dureza del corazón, de su propia voluntad que Jesús está describiendo, that kind of person doesn't este desire tipo de forgiveness. persona no desea They're de not ser concerned perdonado. about displeasing God. Esta persona no se preocupa por su manera de robar el placer de Dios o no dar placer a Dios. Do not be troubled. Entonces no sea afectado por este tipo de pensamiento. But I want you to see what Jesus says Pero quiero after que the warning, entiendas lo que dice Jesús después la amenaza. because he offers a word of Porque Él comfort empieza a dar una palabra de to confort give courage to para his dar friends, coraje a sus amigos. for those who do not blaspheme the
Spirit, Por los que no blasfema contra el Espíritu, they will receive the help of the ellos Spirit. van a recibir el apoyo del Espíritu. God promises to provide what they Dios need. promete para proveer lo que ellos necesitan. The presence and the La provision presencia of the y Spirit. la provisión del Espíritu. Jesus says he will Jesús teach you. dice que Él va a enseñarles en este momento que tú necesitas decir. And this doesn't mean Christians don't need to prepare. No significa que los cristianos no necesiten preparar y estudiar, But it assures us that pero in the most crucial moment, da una certeza, una aseguranza que en el momento más crucial we won't be alone. no vamos a estar solos. In every age, God's En servants have cualquier, been put to the test. en cualquier edad, los siervos de Dios han sido llevados a la prueba. And God has kept his promise Y Dios ha cuidado su promesa with the apostles, con los apóstoles, with the Christians who con were los fed in the cristianos lions, que fueron tirados a los leones, with the saints in the Middle con los Ages, santos en los mediedades, with the reformers, con los reformadores que fueron perseguidos, with Christians today, con who are cristianos persecuted día around de the world. hoy que están recibiendo la persecución aún en diferentes partes del mundo. And we can be Y confident podemos tener la misma confianza that as we choose que to follow mientras Christ, nosotros decidimos seguir a Cristo, we end up y, in the crosshairs, y luego tenemos un blanco sobre nuestra frente, we will not be alone. no vamos a estar solos. We will not be left to our Nunca own vamos a resources. estar dejados a depender de nuestros propios recursos. Christ sends his Cristo Spirit manda to be su with us, Espíritu para estar con nosotros, para apoyarnos, to enable us to para persevere, capacitarnos a to perseverar, help us know what para to say. apoyarnos de saber qué debemos decir. We can claim the promise of Podemos Isaiah clamar la 41:10. promesa de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Jesus teaches us in this Jesús text está enseñándonos por medio de este texto that faithfully que following him la fidelidad de seguir a Él requires the right way to be. requiere el tipo correcto de temor. And he gives us these Él motivations nos da este tipo de motivaciones to help us to fear God. para ayudarnos a temer a Dios. This passage gives us Este truths pasaje to nos believe, da verdades para creer, truths that have the power to verdades change que our tienen el perspective, poder de cambiar nuestra perspectiva, stir our hearts, para motivar nuestros corazones, motivate the soul, para motivar el alma, to redirect our para, affections, para reorientar nuestras to afecciones, instill the para right kind of instilar el temor correcto and to drive y away para empujar por afuera el temor de duda, may God de instill such incredulidad. fear in us. Nuestra oración es que Dios va a dar este tipo de temor en nosotros, inyectar este tipo de temor en So that by His nosotros, grace we para might que por serve medio de su gracia podamos servirle until He returns hasta que Él regresa or calls us home. o nos llama al hogar.